Bueno, pues aquí muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles, estamos entrando casi media hora después de lo prometido con ustedes, de tal suerte que hoy otra vez mi té de tila, no es cierto, fíjense, esto es cafecito, es un cafecito, no es té de tila. Acá desde Los Ángeles, California, un saludo, un abrazo a todos ustedes, gracias, ojalá que me está entrando por aquí, sí, este, ojalá que nos estén sintonizando en este momento, pero si no, poco a poco vayan haciendo, corriendo la voz, por favor, para saber que estamos nuevamente aquí en esta segunda emisión de En Contexto con Rubén Luengas, que pueden sintonizar en rubenluengas.com y en redgeneración.com. Por cierto, esta noche les quiero presentar algunas de las personas que se encuentran allá en la Ciudad de México, que son de Red Generación, que llevan muchos años trabajando en esto de las redes sociales. Hemos estado platicando últimamente mucho acerca de las posibilidades de este espacio que iremos afinando para que le demos el mejor resultado. Hoy tenemos un muy buen programa, creo yo, tenemos temas muy importantes, pero les quiero presentar primero a las damas, ¿no? Noemí León, que se encuentra allá en la Ciudad de México. Noemí, muy buenas noches y si quieres saludar al público aquí de En Contexto. Hola Rubén, buena noche y buena noche a todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí. Y pues a darle, ¿no? A darle, ¿no? Platícanos rápidamente, tú eres periodista, ¿estudiaste dónde de periodismo? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, primero en la UNAM y después en la Universidad Tecnológica de México. Ajá. Después de un inicio un poco tropezado con el periodismo muy joven, me dediqué ya de lleno a imagen corporativa y comunicación organizacional. Perfecto, pues es uno de los elementos importantes de este proyecto. Noemí León, hoy estuvimos platicando en la tarde mucho, una persona sensible, inteligente. Quiero que los conozcan porque a fin de cuentas, Gracias. detrás de una persona que está dando la cara ante una cámara, siempre hay un equipo, siempre hay varias personas, ¿no? En este caso, ya vieron ustedes, entramos tarde por algún motivo. Vamos a preguntarle a Carlos Garza. Estimado Carlos, ¿por qué entramos tarde? Buenas noches y platícale un poco a la gente quién eres y por qué entramos tarde. ¿Qué tal, don Rubén? Muy buena noche. Buenas noches, Noemí. Muy buena noche a toda la gente que amablemente nos hace favor de escucharnos. Buenas noches. Pues presentamos por aquí alguna dificultad con la cuestión de la secuencia de las notas. Tuvimos un poquito tarde la información y al acomodar todo el apoyo visual se complicó un poco. Pero bueno, estamos aquí. Estamos dándole ya de lleno, esperemos que ya resolvimos algunas cuestiones técnicas que el día de ayer por ahí se presentaron. Esperemos que ya no. No, bueno, les voy a decir, mira, principalmente les voy a decir, creo que a fin de cuentas el error fue mío, creo, no sé, porque resulta que estábamos utilizando el Wi-Fi ayer y muy lejos del módem. Por lo tanto, el día de hoy me arranqué al Fry's y me fui a comprar un cable enorme para conectarlo directamente. Y ahora sí tenemos una señal bien poderosa, ¿da, Carlos? O sea que hoy no se va a caer nada. Esperemos que no. Aquí yo estoy monitoreando cómo se está comportando el ancho de banda de la conexión y está perfectamente bien. Hace todo el tiempo que estuvimos configurando, estuvimos en un canal de apoyo y se estuvo transmitiendo video en alta definición como lo estamos haciendo en este momento. Y no presentó ninguna caída, en ningún momento se cayó. Entonces tenemos más de una hora transmitiendo. Sería algo bastante desafortunado. Bueno, yo le pido a ustedes que ya nos están sintonizando a través de rubenluengas.com, a través de redgeneración.com y también nos reproducen ya por otros lados. Les mandamos un saludo. Si pueden difundir, hacernos el favor de difundir que efectivamente sí estamos al aire a través de las redes sociales. Si lo pueden poner en Facebook, si lo pueden poner en Twitter, en diferentes redes sociales y decirles que aquí estamos en este momento en vivo transmitiendo desde Los Ángeles, California, desde la Ciudad de México y a través de Carlos y a través también de Noemí. Quiero que le extiendan ustedes todo un saludo a todas las personas que están haciendo este esfuerzo. Fíjense que yo sentí que lo valoró mucho la gente ayer. Pensé que nos iban un poco a palear, pero es que tengo un poco el concepto todavía de estar apareciendo en lo que es la televisión, con los estudios, en fin. Y en realidad aquí es algo más personal, aquí es algo más para poder, en cierta intimidad que ofrece este medio de la Internet,
poder reflexionar juntos, y vamos a decir juntos en serio, porque voy a buscar la manera de que exista retroalimentación por parte de ustedes sobre diferentes temas. Me dio muchísimo gusto el día de ayer todos los comentarios favorables, todos los comentarios de apoyo. Me siento muy responsable acerca de que se vaya cumpliendo el concepto del programa de En-Contexto con Rubén Luengas, para ir poniendo los temas en contexto y que juntos podamos realmente construir este espacio, ¿no? Telúricamente, así como que desde el subsuelo. O sea, que les mando un abrazo a todas las personas. Les quiero comentar, fíjate, Carlos, Noemí, y ya lo saben ustedes, pero a la audiencia, que ayer nos vieron varias personas, muchísimas personas, más de lo que esperábamos, pero una de las computadoras que estuvieron encendidas para sintonizar en contexto fue la de Kay del Castillo. ¿Recuerdan a Kay del Castillo? Muy amablemente me envió un Twitter, se lo contesté y luego le dije, oye, Kate, concédeme una entrevista para hablar sin pelos en la lengua. Y entonces ella contestó inmediatamente, así como con un motor de Ferrari, dijo, órale, ¿cuándo? Entonces ya le dije que le iba a contactar para que nos pongamos de acuerdo y en este espacio poder hablar con Kate del Castillo. Bueno, vamos a algunos de los temas que tenemos hoy, que son sin duda importantes. El que hemos seleccionado junto con todo el equipo, con Marco también aquí, que me está asistiendo aquí en Los Ángeles el día de hoy, es esta situación del periódico importantísimo The New York Times. Dice: el discurso de campaña de Enrique Peña Nieto en entredicho. Ni frenó la violencia, ni se separó de las políticas de Calderón. Esto lo dice, bueno, ya me lo dijo incluso Anabel Hernández hace poco tiempo en el programa Contragolpe que tengo yo en la radio KPFK. Por cierto, mañana miércoles lo voy a tener. ¿Y saben a quién voy a tener mañana? A José Gutiérrez Vivó, para que se enteren en Contragolpe qué ha pasado con José Gutiérrez Vivó, todo este fenómeno durante muchos años que encabezaba la radio allá en México. Bueno, mañana lo vamos a tener en Contragolpe. Estoy esperando que me lo confirme José Benavides, que es el productor de aquel programa, pero hoy me dijo que lo tendríamos, pues vamos a decirlo así, lo tendríamos para mañana. Pero el periódico The New York Times cuestionó este día en un amplio reportaje que el presidente Enrique Peña Nieto prometiera en campaña disminuir la violencia y desvincularse de las políticas de su antecesor, pero que hasta la fecha evidentemente está reconociendo el periódico, pues no se han realizado tales cambios. Había la expectativa durante las campañas presidenciales en México de que Enrique Peña Nieto, representando el retorno del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos, aunque algunos dijeron que prácticamente nunca se fueron. Bueno, yo lo que más bien diría es que hubo un cambio de colores, pero no hubo cambio de régimen. Se cambiaron de nombres, de personas, etcétera, pero a fin de cuentas el modelo en México, desde que entramos con Miguel de la Madrid en 1985, ¿no? Al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, luego con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con el señor Fox, con Felipe Calderón, ahora con Peña Nieto, estamos viendo realmente que están representando un modelo que para muchos, como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, está fracasando y que por eso tiene a países como España, en fin, postrados. Entonces, aun cuando la semana pasada lanzó un programa, dice el New York Times, de prevención del delito y declaró que era la nueva prioridad del gobierno, dice: una presión extraordinaria parece socavar su discurso para que enfrente con mayor vigor los problemas de seguridad de su antecesor. Para poner esta noticia en contexto del New York Times, yo nada más les quiero recordar rápidamente que a fin de cuentas, cuando Felipe Calderón era presidente electo, en una reunión electo, todavía no tomaba ni siquiera posesión, y electo entre comillas para quienes estamos convencidos que aquella elección pues no fue muy clara, para decirlo de manera discreta, aunque muchos todavía se rasgan las vestiduras cuando existen este tipo de afirmaciones. Pero vamos a decirlo, era presidente electo el señor Calderón, y ya había habido una reunión en Cuernavaca, si no mal recuerdo, donde diferentes expertos y analistas muy serios del tema consideran que si nos impuso a México la guerra en contra, o así llamada guerra en contra del narcotráfico. ¿Y por qué les digo así llamada la guerra en contra del narcotráfico? Porque realmente estamos hablando de este concepto que a fin de cuentas acuñó en esa manera el expresidente Nixon en su momento aquí en los Estados Unidos. Lyndon B. Johnson hablaba
de la guerra en contra de la pobreza. Bueno, Nixon cambió más adelante la guerra en contra de las drogas. E incluso ya en la DEA y en la propia CIA ya hay voces que reconocen que ha sido un absoluto fracaso. Entonces, por un lado, el New York Times está ahora cuestionando la estrategia de Felipe Calderón, es decir, de Enrique Peña Nieto, que la está siguiendo la misma de Felipe Calderón, pero a fin de cuentas es la que Estados Unidos le impuso en esta reunión donde participaron ya, incluso creo que estuvo Camilo Mourinho, obviamente cuando vivía, estuvo allá en esta reunión donde se le impone a México este concepto que sería muy similar al Plan Colombia, que ya no le pusieron después Plan México y le cambiaron a la Iniciativa Mérida. Entonces, lo importante de esta información del New York Times, hasta ahora, hasta este momento, no hay cambio de estrategia, no está disminuyendo la violencia y de hecho lo estamos viendo prácticamente todos los días están ocurriendo diferentes actos que en México demuestran que tenemos esta espiral de violencia. A propósito de la violencia, el día de hoy, al final del programa, me voy a despedir con la tradición que establecí en otro espacio de televisión, con un pensamiento final, y en este caso elegimos en el equipo un pensamiento final sobre el tema de la violencia. Les invito pues a reflexionar sobre esto, pero no sin antes compartirles unos libritos aquí. Espero que nadie se vaya a espantar, por favor, porque pues, me da por leer, me da por investigar, y les voy a presentar rápidamente aquí un librito, vamos a ver si lo pueden ver. The Politics of Heroin. The Politics of Heroin, las políticas de la heroína. Miren, nada más es tremendo el libro, ¿no? Y este libro dice, CIA Complicity in the Global Drug Trade. ¡Órale! Vámonos, tendidos como bandidos. ¿Cómo está eso? Complicidad de la CIA en el mercado global de las drogas. Afganistán, el sur de Asia, América Central, Colombia, etcétera. No estoy afirmando nada, simple y sencillamente invito a que las personas, cuando tengamos una opinión, nos la podamos formar, no de lo que dicen los papagayos y los talking heads en diferentes medios de comunicación, sino entrarle al estudio para formarnos una opinión. Claro que es un libro muy gordo, está en inglés, ¿no? Pero fíjense lo que está afirmando este libro, tremendo. Bueno, en esa misma línea, para cerrar un poquito este capítulo de la estrategia en contra del crimen organizado, de las drogas y toda la cuestión, les voy a presentar otro libro tremendo, se llama Dark Alliance. Dark Alliance. Qué bonito es tener tiempo realmente para poder hablar de estas cosas, porque en otros ámbitos decían, ¿para qué recomiendas libros si la gente ni lee? Bueno, yo digo que si la gente ni lee, muy probablemente nosotros, los medios de comunicación, tenemos la culpa de que la gente no lea, porque no la incentivamos, no la invitamos a la lectura. Está gordito, pero es tremendo este libro, fíjense. El autor es Gary Webb. Este autor, y él dice la CIA, los contras y The Crack Cocaine Explosion, ¿no? La explosión del crack, cocaína, y es tremendo porque se habla de cómo precisamente aquí en nuestra ciudad, que estamos viviendo nosotros, en Los Ángeles, se introdujo, la CIA misma, el consumo de la droga en barrios negros y de latinoamericanos aquí en Los Ángeles para el asunto de Irán-Contras y la cuestión de Nicaragua, ¿no? Es tremendo. ¿Saben qué pasó con Gary Webb? Se organizó una campaña de desprestigio, a pesar de que lo entrevistaron primero en diferentes medios y trataron de quemarlo, pues, de decir que era una persona poco seria, en fin. Y después pasó un poco el tiempo, ¿ya? Presentaron algo en PBS, si no mal recuerdo, de este Dark Alliance, y lo encontraron suicidado en su apartamento aquí en California. Investíguenle al tema, elementos para poner un poquito en contexto esta información de esta aseveración que hace el New York Times, pero que a nosotros mexicanos y los que hemos vivido y presenciado la violencia a nivel latinoamericano, pues nos debe de interesar muchísimo. No ha bajado para nada la cuestión de las drogas en función de que si lo que se requiere es impedir que llegue la droga para el consumo de los jóvenes y de los no tan jóvenes y de mucha gente que consume droga aquí en los Estados Unidos como el primer consumidor de droga en el mundo, resulta que toda esta llamada en contra del narcotráfico es pamplinas,
ha sido un verdadero fracaso porque ha aumentado la violencia de manera tremenda, pero la droga sigue llegando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un insulto a la inteligencia y no soy el único, ni estoy descubriendo el hilo negro. Muchísimas personas saben perfectamente bien de este tema. Les voy a comentar otra información, pero denme chance de echarle un... ¿Voy bien, Marco? ¿Voy bien o me regreso? Ah, dice que sí. Gracias. Wikileaks filtra documentos sobre la presencia en Argentina, la tierra de Cherotti, que anda por aquí, del cártel de Sinaloa. Vámonos. O sea que la cuestión es muy global. Nuevos documentos secretos filtrados por el sitio Wikileaks dan cuenta de la presencia en Argentina del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes, como todo mundo sabemos, más poderosas de México, que de acuerdo con las investigaciones de Anabel Hernández en sus publicaciones, en sus libros, y no solamente ella, déjenme decirles que acá, en un programa que publicó NPR, National Public Radio, acá en los Estados Unidos, también se afirmaba en ese programa de un presunto encubrimiento por parte de los gobiernos recientes del PAN al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Y según esto están allá, dice la página web fundada por el australiano Julian Assange, examinó más de 5 millones de correos electrónicos que pertenecen a la empresa Stratford, una compañía que está allá en el estado de Texas, allá donde estaba el señor Bush, especializada en espionaje e inteligencia. Según las informaciones filtradas, el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de droga más poderosas y peligrosas del mundo, está presente en la Argentina. Vamos a hablar más adelante de un tema en el que tiene que ver con lo que pasa en la Argentina, que a mí me parece un drama, ¿no? Esta cuestión de la soja, prácticamente se está desmantelando gran parte del campo de la pampa argentina, ¿verdad? Porque están lleno, repleto de esta soja o de esta soya transgénica, ¿verdad? Y es una situación verdadera. Vamos a hablar de este asunto de los alimentos transgénicos. Y les doy una última de México que también, por todo lo que implicó, todo lo que yo lo cubrí también allá como corresponsal en México, que fue una gran telenovela, que si se acuerdan de La Vidente, de esto, fue un verdadero relajo todo aquello. Raúl Salinas de Gortari solicita a juez federal cerrar su caso. Ha sido el juicio más largo en la historia de México, esto lo publica Reforma, sin embargo, entonces, algo pues de lo que destacamos de hoy en México, pero con estos comentarios para poder investigar un poquito más, sobre todo la cuestión del tema de la droga, me interesa muchísimo que piensen fuera de la caja, que le investiguen, que le entren al internet, porque luego hay gente que se mete a los medios alternativos y a veces no tiene a profundidad la información alternativa, porque a veces somos, no todos, pero nos volvemos un poquito flojos para la investigación. No podemos depender, ni siquiera a nadie, por favor, duden de lo que yo les diga aquí, no me crean, investiguen. Se trata de estimular, simple y sencillamente, de estimular un poquito para que todos juntos podamos aportar con nuestros granitos de arena para descubrir la verdad. Y lo que tiene a México, como decíamos ayer, ¿no? En este estado tan lamentable, de susto, en fin, de tanto brinco, estando el suelo tan parejo, y con estas situaciones de participación de muchas instancias en este asunto de la droga. Dejamos en paz, pues, este tema y vamos a pasar a otro que también tiene que ver con México. Fíjense que recientemente, aquí tengo mi acordeón, recientemente los señores Bill Gates y Carlos Slim, considerados como de los hombres más ricos del planeta Tierra, yo no sé si lo que diga la revista Forbes sea correcto o no, pero han apoyado con $25 millones a una organización que se llama Centro de Investigación para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Esto se llama CIMIT. 25 millones que, bueno, no sé qué tanto significa esta cuestión de los 25 millones, ¿no? Pero a fin de cuentas se trata de la investigación para el mejoramiento del maíz y del trigo en la geografía de la cultura del maíz. Viene a mi memoria aquel libro, para contextualizar esto, bellísimo, del Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, en esta zona que compartimos con Guatemala, Centroamérica, Hombres de Maíz o Hombre de Maíz, bellísima obra literaria de este Premio Nobel de Literatura. Y resulta que para el mejoramiento del maíz y del trigo, contextualicemos,
Cuando entra el Tratado de Libre Comercio en México, 1 de enero de 1994, recordemos todo lo que implicó todas estas negociaciones del tratado, que del lado de los Estados Unidos, ambos partidos, no nada más el de, recordemos que es con Clinton finalmente con el que sí, correcto, con el que se firma. Yo estuve allá en Washington cubriendo aquello para cuando trabajaba yo en Radio 1000, trabajaba yo entonces allá en la Ciudad de México, hice entrevistas importantes con Bill Richardson, que luego fue gobernador de Nuevo México. Él es su mamá es de origen, es mexicana, pues, que estuvo casada con el doctor Salvador Subirán. Se aprueba aquel tratado de libre comercio y luego también recuerden la reforma del artículo 27 constitucional en México, donde nosotros tenemos acá constantemente la evidencia en Los Ángeles, en California, de cómo siguen llegando y seguían llegando mexicanos que eran abortados, expulsados, porque se desmanteló el campo mexicano con este asunto del Tratado de Libre Comercio, donde se empezó a ver toda la entidad del agro mexicano estrictamente con la visión de un tratado comercial que lleva nada más esto al criterio de mercancía, cuando en la cosmogonía histórica de las comunidades indígenas mexicanas y de otras comunidades de la zona, pues resulta que no se podía ver únicamente el tema del agro como mercancía, reducirlo a mercancía. Son entidades que van un poquito más allá y que tienen que ver con la identidad de la interacción mística del ser humano con la tierra, con la naturaleza. Pero como estamos viviendo una cultura del vacío, donde se está absolutizando el vacío y se está relativizando otro tipo de valores, donde todo está a la venta, donde todo se compra, donde todo se está comercializando, donde nos estamos cosificando de manera verdaderamente dramática, pues ¿qué podemos esperar del maíz, del trigo, de elementos que nos da la naturaleza, la creación, si lo quieren ver desde el punto de vista? Y yo no estoy en contra de que exista tecnología para poder enfrentar el problema del hambre, para poder enfrentar el problema de tanta gente que no tiene ese alimento para poder satisfacer sus necesidades alimentarias indispensables. Pero resulta que aquí estaríamos ante la posibilidad de una especie de privatización, de monopolización. Yo puse hace poco en mis redes sociales, a raíz de que me enteré de esta noticia, pues un documental acerca de las semillas de Monsanto, esta famosa empresa, y ellos argumentan que no, que pueden seguir, por ejemplo, el señor Bill Gates, ¿no? Le hizo una entrevista a Carmen Aristegui. En la entrevista Carmen le pregunta acerca de si esto no va a ser, los que están convencidos de que va a ser una especie de plaga, que va a estar afectando lo natural, de estos elementos de la naturaleza indispensables en la dieta, en el alimento del pueblo mexicano, la tortilla, en fin. Yo recuerdo, hay un documental muy bueno que se llama Corporaciones. En ese documental vemos cómo el pueblo de Bolivia se tuvo que organizar de manera tal, porque estaban privatizando el agua de lluvia, se estaba privatizando el agua de lluvia. Aquí ya no estamos hablando de criticar un sistema capitalista, estamos hablando de decir cómo es posible que se privatice, va a privatizar el aire, de qué se trata. Entonces yo aquí les invito e invito evidentemente desde este humilde espacio para poder hablar con todos aquellos protagonistas de esta noticia, escuchar sus puntos de vista, escuchar lo que tienen que decir acerca del tema, pero poder invitar a investigadores, no a personas de ONGs nada más así, no, a investigadores, a científicos, investigadores de la UNAM, de otras organizaciones allá, aquí en Estados Unidos, de Argentina, etcétera, que están alertando, que están alarmando acerca de este tema que a mí me parece muy, muy preocupante. Decía mi abuelita que era ya de Cantabria, de España, del norte de España, decía, lo que comas hoy hablará y caminará mañana. Hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de esto del alimento. Se los dejo de reflexión. Vamos a estar buscando aquí personas que nos permitan analizar esto, que sean expertos, que sean conocedores. Yo expreso nada más mi punto de vista, lo que he estado viendo, analizando, leyendo. Me preocupa muchísimo esto de los alimentos transgénicos y me preocupa muchísimo también ver si va por el lado de beneficiar a estas empresas como Monsanto, etcétera. Déjeme decirle que este centro de México, al cual le han puesto 25 millones para investigar esto,
no fue fundado recientemente, fue fundado por ahí de la década de los 40, y está metido en esto el señor, bueno, la dinastía Rockefeller, ¿no? Rockefeller. Y van a decir, bueno, ¿qué? Rockefeller, no te vayas a meter luengas a teorías de la conspiración. No me meto a teorías de la conspiración. Pero cuando hablamos de la Fundación Rockefeller y muchos creen que todo es benigno, que los Rockefeller, etcétera, les voy con otro libro, porque pues me gustan las pruebas. Es un libro de un hombre que ganó el premio Pulitzer aquí en los Estados Unidos y que habla acerca de diferentes organizaciones, familias, etcétera, incluidos los Rockefeller, y les presento este otro libro para ponerlo en contexto. Si no lo pueden leer porque está también gordote, se llama War Against the Weak, la guerra en contra de los débiles. ¿Qué plantea aquí? Eugenics, la eugenesia, an American's campaign to create a master race. ¿Qué? ¿Está loco el señor Luengas que nos está presentando este libro? Si eso es del señor Hitler exclusivamente. Pues no. Resulta que en este libro, que también él es autor de uno que se llama IBM y el Holocausto, me refiero a Edwin Black, tremendamente serio, investigador, repito, ganador del Pulitzer. Aquí les presento la fotografía del señor Edwin Black, ahí la pueden ver más o menos, ¿verdad? Tremendo libro, verdaderamente. Yo los leo así como de esta manera para que, miren, yo le meto mucho ahí a los marcadores y todo eso. Tremendo libro del señor Edwin Black, y los Rockefeller estaban metidos en esto. Resulta que a mexicanos, a negros, a judíos, a personas que consideraban que tenían problemas acá en la planta alta, en la azotea, pues resulta que los esterilizaban sin saber. Resulta que estaban buscando la creación de una master race. Y resulta que el señor Hitler, psicótico del bigotito, estos de allá, pues vinieron a inspirarse en esto acá a los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿con qué voy, Marco? Vámonos con otro asunto. Bueno, ahí está. Un tema muy importante para quienes estamos aquí en Los Ángeles, California. Yo lo he entrevistado en varias ocasiones. Me refiero a el cardenal Roger Mahony, ¿no? Que era hasta hace poco el arzobispo, ¿verdad, Marco? Arzobispo es el cargo, ¿no? Dejó de ser el arzobispo de la arquidiócesis de Los Ángeles. Hay otro, José Gómez, si no mal recuerdo el nombre, que es del Opus Dei. Ha sustituido al señor Roger Mahony, pero resulta que ha sido forzado prácticamente por las investigaciones para que quedara en evidencia que efectivamente el cardenal Roger Mahony, siendo cardenal y siendo también obviamente de la arquidiócesis de Los Ángeles, efectivamente por ahí de los 80 protegió, encubrió a por lo menos, de acuerdo con la información avalada por las autoridades de la ciudad de Los Ángeles y de la justicia pues aquí en la ciudad, avaló a por lo menos 100 sacerdotes e hicieron un enroque y un intercambio con el señor Rivera allá de México. Ahora se me fue el nombre de Rivera, Norberto Rivera, a quien lo entrevisté. Lo van a pensar que lo entrevisté una vez. Fui el primer periodista que lo entrevisté siendo yo corresponsal allá en México, cuando lo nombraron en este cargo, que vino de Puebla, de Tehuacán, y me pidió las preguntas por escrito. Le mandé las preguntas por escrito, pero como al estar con él, en lugar de hacer la pregunta número 1 en el escrito, le hice la pregunta número 2, ¿saben qué hizo? Un poco lo que me hizo Vicente Fox, aunque Vicente Fox ya al final. Norberto Rivera, y por ahí debe estar allá en México, en el buró de Telemundo de México debe estar ese video, se para, se molesta, se quita el micrófono. Entonces yo le digo, oiga, no, yo lo estoy entrevistando con mucha honestidad y desde una posición católica, yo soy católico, no vengo a molestarle ni nada. Se quitó el micrófono y me dijo, oye, le digo, me está dando usted pésimo testimonio de católico, viene a un cargo importante. Dice, ¿quién eres tú para criticarme? Bueno, ahí se las dejo. Con ese señor hicieron enroque con el señor Mahony de acá para encubrir a Nicolás, ¿verdad? Nicolás es a encubrir a uno que se lo anduvieron ahí y que sigue libre. Vamos a tener lo de Alberto Atié, ¿sí? Oh, qué buena onda. Sí, vamos a tener lo de Alberto Atié. Hace poco entrevisté al ex sacerdote mexicano Alberto Atié, a quien Norberto Rivera le hizo la vida de cuadritos, pero verdaderamente de cuadritos.
Él ha dado testimonio de esto. Alberto Thier se fue a Roma cuando el cardenal Ratzinger era cardenal, con Monseñor Talavera, tuvo un encuentro Monseñor Talavera con el cardenal Ratzinger, y entonces la respuesta de Ratzinger, cuando Thier llevaba los testimonios que después se comprobaron de que el padre Maciel de los Legionarios de Cristo efectivamente había realizado todos esos actos patológicos, en fin, que había cometido dañando a estas personas, pues resulta que les dijeron, no se puede abrir este caso porque el Papa es muy amigo de Maciel y Maciel ha hecho mucho por la Iglesia. Eso le dijo a Monseñor Talavera se lo dijo al padre entonces Alberto Thier. Yo le entrevisté recientemente a Thier sobre el caso Mahony, lo que opina de Mahony en este sentido. Resulta que el próximo sábado Mahony se va a presentar acá a declarar, porque está ya en este proceso y ha sido forzado a presentarte ante la justicia a declarar del tema. Bueno, después de eso, vámonos. No a Arrivederci Roma, sino vámonos para Roma. Se irá Roger Mahony a Roma para participar absolutamente sin ningún tipo de bronca. Porque José Gómez lo ha suspendido. No puede participar en ningún tipo de ceremonia pública, religiosa, litúrgica, pues, aquí en Los Ángeles y en los Estados Unidos. Ha sido suspendido. Caray, ha sido suspendido. Y Roger Mahony de aquí se va a ir a Roma a participar como cardenal en el cónclave, que por cierto se puede anticipar, se puede adelantar. Me dice Marco que para el día 15, ¿verdad, Marco? Para el día 15 de marzo podría adelantarse el cónclave, ¿verdad? Y entonces se va el cardenal Roger Mahony a participar en él, un hombre que aquí ha sido acusado por la justicia ante autoridades civiles, comprobándose el encubrimiento, que la autoridad máxima de la Iglesia aquí en Los Ángeles le ha suspendido de la liturgia pública, pero que en el escenario romano, borrón y cuenta nueva, o no pasa nada. Vamos a escuchar, pues, vamos a ver lo que me dijo Alberto Thier acerca de este caso. Alberto Thier, un saludo hasta la Ciudad de México, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por esperarnos un poquito para que pudiéramos saludar a Julieta Garibay. ¿Escuchaste la entrevista con ella? Escuché una parte y no sabes qué gusto me da, Rubén, saber que parece ser que ahora sí llegó el momento, llegó la hora de los hispanos en los Estados Unidos, y esto me llena de una enorme alegría, porque además yo viví en Chicago 2 años, como tú sabes, y aprendí tanto de ellos. Aquí en México realmente no tenemos una visión de toda la riqueza y grandeza de estos migrantes allá y acá, porque siempre están conectados de una forma u otra con sus familias, sus comunidades. Yo me siento tan orgulloso de eso y aprendí tanto, y me da un gran gusto, una gran alegría saber que está llegando ya su hora para ellos en los Estados Unidos. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora en Ratzinger es las dos cosas. Una, que es un papa que reconoce su humanidad y los límites de su humanidad, y por tanto el ministerio de Pedro está también sujeto a las condiciones de humanidad de cualquier ser humano que tiene un estado de salud y de condición mental y física, etcétera. Pero por otro lado, que el Papa se puede equivocar fuerte, como se equivocó Benedicto XVI, en temas muy, muy importantes, y no temas secundarios, como dicen algunos. Bueno, sí, es que se puede equivocar en temas que no tienen que ver con el dogma, y eso salva siempre su infalibilidad, aunque se equivoque en otras cosas. Yo te diría que el error gravísimo del Papa Ratzinger en materia moral, que tiene que ver con la misión que Jesús les encomendó a sus apóstoles de cuidar a los niños, y que mucho cuidado con que alguien los escandalice, pues es algo tan fundamental del Evangelio, que si eso se pierde en la Iglesia, pues obviamente que la Iglesia pierde su rumbo, como de hecho pasó. Pues en ese sentido te diría que estamos regresando a una visión de un papado muy, muy humano, con límites clarísimos y con gravísimas equivocaciones que lamentablemente él no ha querido reconocer en lo personal.
porque en los casos de abuso de niñas y de niños, él fue parte integrante durante muchos años del sistemático encubrimiento de miles de sacerdotes en todo el mundo, de obispos y de cardenales que abusaron de niños o que encubrieron a los abusadores de niños en el mundo entero. Pues aquí estamos de regreso. ¿Qué les parece? Quiero invitarles a que escuchen, vean la entrevista completa con Alberto Atié. Está en mi página de internet rubenluengas.com. rubenluengas.com. Fíjese que, por cierto, me han comentado por ahí algunas personas que no la pueden leer, que porque la letra, algo de la letra, pero yo la veo en mi computadora, la vemos Hugo, la ve Marco, la ve Luis, la ven muchas personas, y parece ser que está bien. Si notan algo así, de veras es generalizado, que algo que tengamos que corregir, por favor, háganlo saber. Quiero invitarles a mis seguidores. Tengo 4 páginas diferentes de Facebook, pero la que estamos promoviendo aquí es la que más seguidores tiene, a que nos ayuden a que aumente el número de seguidores en función, no de patologías de vanidad, de que me siguen, porque ¿saben qué? Yo no quiero que me sigan, yo quiero hacer líderes o fomentar a que sean líderes, porque hay mucha gente ahí. Fíjense que ya incluso tenemos una colaboradora de Facebook que vive, está ya en Harvard, en Boston. Ella se ha incorporado como colaboradora de rubenluengas.com, ya nos escribió algo y nos va a hacer reportajes desde la Universidad de Harvard sobre las firmas que están recolectando por la cuestión de Felipe Calderón allá en Harvard. Hay gente bien capaz en las redes sociales, hay gente con mucha inteligencia, con mucho conocimiento. Algunos hemos tenido la posibilidad de estar aquí, pero no somos superiores, ¿eh? No somos superiores, y menos cuando llegan a ser papagayos. No hay mucha gente con mucho talento. Por eso aquí es un espacio que queramos que sea abierto. Difúndalo verdaderamente. Estamos arrancando, pero ¿saben qué? Como decíamos ayer, con honestidad, con convicción. Y se los digo a lo macho así, a lo mexicano macho de la buena onda macha mexicana, no de macho, ¿no? Yo tengo, como les decía ayer, para mí esto es una misión, más que una vocación. Evidentemente, también todo esto ha sido mi trabajo, y como de esto, ahorita pues aquí estamos. Vamos a ver qué podemos hacer eso. Buscamos también comercializar tanto mi página, que lleguen anunciantes, por lo tanto sus clics son importantes para nosotros. Es una manera para que ustedes apoyen, en lugar de pedirnos así como otros medios que se ponen, bueno, que cooperen, cáigase con una lana, que donen. Yo no quiero eso. Lo que quiero es llegar a comercializar sin que los comerciantes nos vengan a imponer una línea editorial, para mantener la congruencia, ¿no? Porque si no estaríamos verdaderamente ya fuera de onda. Entonces, ayúdenos, difundan esto a Red Generación, a rubenluengas.com, nuestras páginas de Twitter, en fin, permítanos aumentar esto. Ahora, fíjense la universalidad del Internet. Esto se ve, pues, está en China. Si ahorita no habrá un chino por ahí que nos esté viendo ahí en el... Bueno, se ve por diferentes partes. Sí nos han visto, fíjense, nos siguen muchos de cosas de Alemania, de Italia, de Argentina. O sea que de maravilla. Ayúdenos a extender esto. Bueno, ya no me quiero extender porque si no nos va a colgar la línea. Estuvimos hablando de los transgénicos, estuvimos hablando del señor Bill Gates, Carlos Slim, que están dándole así como que el banderazo de salida para apoyar esta cuestión del maíz transgénico, la investigación para, según esto, mejorarlo, el trigo, etcétera. Vamos precisamente ahora sí con alguien que sabe. Tenemos aquí ya en conexión, en entrevista exclusiva, en contexto, en esta etapa maravillosa del Internet, a María Elena Álvarez. María Elena Álvarez es doctora en genética. Estamos hablando de transgénicos. Para ponerlo en contexto, preguntarle a los que saben. María Elena, le agradezco en verdad muchísimo que nos conceda esta entrevista. Me dicen que usted está en este momento aquí en los Estados Unidos y es investigadora de la UNAM. Sí, yo estoy acá haciendo un sabático. Fui invitada aquí por la Universidad de California en Berkeley, en particular por el Instituto Miller, a hacer un sabático aquí en esta universidad. Oiga, qué maravilla, la felicito. Pues a ver si un día que me pegue mi viaje a San Francisco, por allá nos conocemos y le hago una entrevista con cámara. Oiga, no quiero asumir que la gente sabe qué son los transgénicos, qué son los alimentos. Cuando hablamos del maíz transgénico, ¿qué estamos diciendo?
Bueno, el maíz transgénico es una variedad de maíz a la cual se le han insertado por métodos artificiales hechos en el laboratorio, recombinando fragmentos de DNA de diferentes organismos. Estas construcciones recombinantes que combinan material genético que puede venir de bacterias, de virus, de otras plantas o de animales en el maíz. Y esto con el fin de, por un lado, tener este maíz ahora patentado a nombre de alguna corporación productora de transgénico. Monsanto, y también, ¿no? para, por ejemplo, sí, o algunas otras, ¿no? Hay varias otras compañías importantes, pero Monsanto es una de las más grandes. Y además, bueno, se promete un desarrollo tecnológico, por ejemplo, para que la planta de maíz ahora exprese todo el tiempo y en todo tejido una proteína insecticida, por ejemplo, y entonces se vuelva resistente a alguna plaga. A ver, permítame un tantito. Para los que no somos en el lenguaje usted científico que maneja, se toma el DNA, me dice, de otros organismos agrícolas o de incluso animales, ¿no? Sí, o virus o bacterias. O de virus o de bacterias para insertárselo, en este caso, al maíz. Digo yo, perdóneme, a ver si usted me corrige, pero digo yo, porque sospecho de esto, con la excusa de que se puedan defender de una serie de plagas y que por lo tanto ese alimento pueda proliferar, extenderse más, que haya más productividad y que por lo tanto el alimento alcance para calmar el hambre y la necesidad de la gente. Yo digo, doctora, las verdaderas causas de esa hambre son estructurales, están arraigadas en la injusticia. Aunque parezca esto demagógico, me digan populista, yo la veo por ahí, no la veo por este asunto que más bien me parece a un aumento de la monopolización de un producto adulterado genéticamente para hacer negocio. ¿Usted qué opina? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, ¿Sí? puesto en palabras llanas, muy cotidianas. Sí, que ver con eso, o sea, tienen, por supuesto que han hecho algunos desarrollos tecnológicos, pero sobre texto de resolver el hambre del mundo, lo que están haciendo es un gran negocio. Y por supuesto que los transgénicos hasta hoy en día no han aumentado los rendimientos. Esta cuestión de la resistencia a plagas tampoco, digo, de ser resistentes a las plagas, de tener sus propios insecticidas, tampoco es una solución sustentable que permanece durante muchos años, sino que surgen ahora insectos que son resistentes a estas plantas transgénicas. Entonces, el resultado neto es que a partir de los transgénicos se han usado más y no menos agrotóxicos, no hay un aumento en rendimientos y cada vez hay un manejo más centralizado de las mejores tierras de cultivo y se sigue promoviendo la agricultura industrializada, que sabemos que tiene efectos muy negativos al ambiente en muchos términos, ¿no? Se destruyen los suelos, hay acumulación de tóxicos en agua y en los suelos. En fin, hay una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces lo que tenemos es esto, como usted dice, una promesa tecnológica que es una pantalla para un gran negocio y sobre todo para una capacidad cada vez de mayor control monopólico de la base de la alimentación, que son las semillas. Lo cual a mí me parece verdaderamente grave. Y le quiero aclarar a la audiencia que nos está viendo en este momento, los millones, nada. Les quiero aclarar que usted y yo no habíamos platicado, no nos conocíamos, ¿verdad? Porque luego creen que la seleccioné así como para que me dé la razón. Pues no nos conocíamos. En el caso particular de México, ¿para usted qué significa esto como mexicana, investigadora de la UNAM, y este centro que fue fundado por ahí de los 40 y tantos por los Rockefeller, y ahora viene el señor Bill Gates, el señor Carlos Slim, que él es mexicano, pero Bill Gates, con esta cuestión donde parece que también hay una serie de decisiones sobre algo tan vital como la alimentación, donde dentro del criterio de la globalización, donde se globalizaron muchas cosas para la ganancia sobre la ganancia, dejando fuera a muchas personas en la humanidad, con el esfuerzo de su trabajo y que no pueden ser arquitectos de su propio destino. Para usted, ¿qué significa esta cuestión en México concretamente para nuestros campesinos, para tanta gente que tenemos acá que se ha venido del campo mexicano, que ha sido desmantelado y están trabajando acá en toda la Unión Americana, pero en diferentes áreas de California? ¿Qué significa, profesora?
Bueno, mire, sin ninguna duda ahora con la evidencia que ya tenemos de la contaminación transgénica por dispersión de los transgenes y de toda la evidencia que se va acumulando de los riesgos y posibles peligros al ambiente, a la salud, de la liberación de cultivos transgénicos, el pensar en que se pueden liberar estos cultivos transgénicos, en particular, por ejemplo, el maíz en su centro de origen, que es México, todo el territorio nacional es centro de origen y diversificación, y a la vez mantener la diversidad de variedades nativas de maíz, de razas nativas de maíz, es un absurdo. O sea, no pueden coexistir estas dos formas de hacer agricultura. Además, el hecho de que estos grandes magnates estén invirtiendo ahora, según esto, para a la vez que promueven los transgénicos, también hacer investigación para la agricultura sustentable y la promoción del maíz nativo, suena como una trampa y suena también como un interés de tener acceso a la información y al gran valor que tienen las variedades nativas de maíz para resistir diversas plagas, para poder enfrentar los retos del cambio climático y para poder también romper las barreras de aumento de los rendimientos. Todas estas variantes genéticas que están en la gran diversidad de maíces nativos, que son producto de miles de años de selección, intercambio y trabajo comunal, están en riesgo por la posible liberación de transgénico y además están en riesgo por este afán privatizador de esta gran riqueza que si se privatiza, si deja de ser comunal, va a desaparecer, porque la diversidad de maíz nativo implica procesos muy complejos que no se pueden congelar en un banco de germoplasma, sino que deben de promoverse, que deben de apoyarse en las manos, en las vidas de los miles de agricultores de México que hoy por hoy sustentan más del 75% de la producción de maíz de gran calidad. La mejor calidad del mundo en maíz se produce en México. Es un maíz altamente nutritivo, con grandes contenidos de fibras, de antioxidantes, de una calidad nutricional mucho mayor que el maíz amarillo que se produce en este país. Esto está en riesgo, esto por lo tanto arriesga la seguridad alimentaria del mundo entero, porque más del 60% de la diversidad genética de este potencial de responder a cambio climático y a otros retos agrícolas está en esta riqueza en el centro de origen y diversidad del maíz que es México. Y no es compatible, no puede coexistir esta agricultura con esta comunalidad, con la agricultura de transgénicos. Pues me parece impresionante, muy brillante, estoy de acuerdo con lo que usted dice, y hace rato estaba yo recordando el libro de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura guatemalteco, Hombres de Maíz, creo que se llama, ¿no? Bellísimo libro, yo lo leí hace mucho tiempo, el mismo autor de El Señor Presidente, brillante autor, Premio Nobel. Pues le agradezco muchísimo, doctora, ha sido la doctora María Elena Álvarez, su segundo apellido no lo sé pronunciar, ¿cómo se pronuncia? De hecho, es un apellido compuesto, Álvarez Builla, y mi segundo apellido es Rosas. Oh, perfecto. Entonces, Álvarez soy Álvarez Builla. Doctora, oiga, pues le pediría si nos mantenemos en contacto, tenerla en nuestra agenda de invitados, y si usted acepta también un futuro ante las personas que defienden lo de los transgénicos, pues que nos ayude a un debate, ¿no? Un debate aquí en este... ¿Sí lo acepta? Con mucho Bueno, lo siento de antemano por el que vaya a debatir con usted, porque usted me pareció que está hablando de manera contundente. A ver con qué nos salen los otros. Todo gusto y muchas gracias por el espacio y el interés. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Vamos a conservar sus datos. Vamos a poner también, gracias doctora, vamos a poner esta entrevista en rubenluengas.com y en redgeneración.com para que ustedes la puedan apreciar, repetir y la puedan difundir. Alguien está acá. Bueno, muchísimas gracias a la doctora. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué les parece, amigos? Mándenme sus opiniones, por favor, del tema a través de las redes sociales, en mis diferentes páginas de Facebook, las que son así de esos de like, pues denle like si you like, if you don't like, pues you don't like. Y luego las otras, ¿no? Que son esas de amigos que ya tengo ahí, que tienen el límite de 5,000, tengo dos. Ahí. En mi Twitter me encuentran como @Rubén G. Luengas, @Rubén G. Luengas, y también @Red Generación. ¿Me faltó algo de lo de Red Generación? No, ¿verdad, Carlos? No, es @Red Generación. @Red Generación.
Estamos aquí uniendo fuerzas. La unión hace la fuerza. Voy a parecer cursi, pero ahí les va. A ver, si el libro de Dark Alliance rompo una hoja, así, rompo una hoja aquí, pues va a ser muy fácil. Si rompo dos, muy fácil. Pero si voy sumando más hojas y más hojas hasta todo el libro, está cañón, está difícil. Entonces, perdón, se me salió. Uy, de esto me hubieran puesto como chancla, no, pues nada. Bueno, está difícil. Entonces aquí estamos uniendo fuerzas para hacer algo padre. Yo espero que les guste Ayer lo agradecieron mucho la gente, me emocionaron mucho. Entonces vamos a dejar el libro por acá, que está difícil el otro de la droga también. Una foto, señoras y señores, que está armando revuelo, la tenía yo por aquí. Aquí la tengo. Ahorita la van a ver ustedes ahí, yo la tengo aquí en una fotocopia así tradicional, negrita. Ahí está. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O será el cuento del otro día? Dice: soldado israelí publica foto en Instagram de un niño en la mira de su rifle. Lo que me llama la atención es el encabezado de que la publica el soldado israelí, o sea que no se filtró, no salió por ahí, sino que él es el que la publica, foto de un niño en la mira de su rifle. Y dice: una polémica foto fue publicada en la aplicación Instagram por un soldado israelí en la que aparece un niño aparentemente árabe en la mira de un rifle de asalto. La imagen, bueno, repite el tema, ha causado gran revuelo, luego desmienten que no fue. Si verdaderamente la publicó el soldado de Israel, sobre cuyo tema es donde yo veo resbalar de veras inclusive a mucha gente inteligente en este tema del conflicto árabe-israelí o palestino, etcétera, pero la foto es muy reveladora, ¿no? Entre foto y foto la verdad se asoma, ¿será? Tremenda foto si es verdaderamente, si la publicó así el tipo, pues ¿qué tendrá el tipo por acá? Como ya tienen muchos otros que están metidos en este asunto. A ver si no dicen por ahí que no, que lo que ustedes, no, ahí está la cuestión, la publica rt.com, que es un medio que saca información muy interesante. ¿Con qué voy a continuar? A ver la voz de... vámonos, pues el día de ayer, señoras y señores, ya se lo informamos, lo sabe todo el mundo, etcétera, ganó Rafael Correa. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Rafael Correa cuando ni siquiera era candidato la primera vez, hace mucho tiempo. Por primera vez vino aquí a Los Ángeles. ¿Saben por qué? Aquí vivía el abuelo de Rafael Correa. Y la mamá de Rafael Correa se vino aquí a Los Ángeles a cuidar al abuelo. El abuelo a los 100 años, ya cuando Rafael Correa asumió su primer mandato, voló a los 100 años a Quito, de Los Ángeles a Quito, para presenciar la toma de posesión de Rafael Correa. Conocí a la familia, lo digo muy en serio, una familia muy linda, ¿no? La familia Delgado por acá, de parte de la señora de la mamá. Bueno, se ha reelegido Rafael Correa en un segundo mandato, a pesar de muchos medios de comunicación, y un día a ver si podemos esto en contexto para demostrarles que no es, porque lo dicen, no, ustedes izquierda, nada, olvidemos de esa geometría de izquierda a derecha, sino que se trata de cuando se está calumniando a alguien, y en muchas cosas se le calumnió, y tengo las pruebas. Bueno, pues medios de comunicación que enfrentó Rafael Correa tremendamente, donde también dicen que no hay libertad de expresión y pum, le dan hasta por debajo de la lengua, hasta su propio hermano Fabricio. Bueno, pues arrasó. El número 2, el señor Guillermo Lazo, un banquero que estuvo con el señor Maguad, que duró muy poco tiempo como más que secretario de Economía, tuvo un cargo de hipersecretario, coordinaba toda la economía, fue un verdadero desastre, fue cuando el Ecuador entró a la dolarización, en fin. De algún tiempo fue ministro de Economía también, luego Rafael Correa más adelante, creo que con Lucio Gutiérrez. En fin, ahí está dando la batalla este hombre que está llegando nuevamente a la presidencia, y dijo literalmente que ahora sí vamos a tratar de hacer que esto sea irreversible, que el cambio sea irreversible. Tengo en este momento aquí en nuestra línea, en la internet, el cónsul general del Ecuador aquí en Los Ángeles, Eddie Bedón, a quien saludo con mucho gusto, y te agradezco, Eddie Bedón, que hayas aceptado esta entrevista para En Contexto a través del internet. Aquí sí te pueden ver allá en Quito, en Ecuador, tu familia y allá tu presidente. Buenas noches. ¿Eddie? Sí, buenas noches. Eddie Bedón, ¿sí me escuchas? Bueno, en privado nos hablamos de tú con mucho respeto, manteniendo cada quien. No voy a mentir aquí, le voy a seguir hablando de tú, pero con el respeto que tenemos. Eddie, entonces, la cuestión del triunfo de Rafael Correa, está rasgando una perra a la puerta. Les voy a confesar. No, una perrita que se metió no sé de dónde y está rasgando una puerta. Me está molestando. Denle un coco. Eddie Bedón, ¿qué significa para ti como cónsul acá en Los Ángeles este triunfo arrollador de Rafael Correa? Es un
triunfo histórico para todo el país el hecho de que Rafael Correa, el presidente de todos los ecuatorianos, haya sido reelegido por segunda ocasión con una amplia mayoría y respaldo del pueblo ecuatoriano, con más del 56% de votos, según los últimos análisis y datos que hemos podido recabar. Esto, evidentemente, estaba yo comentando a la gente con una gran mayoría de medios de comunicación en contra de Rafael Correa, ¿no? Bueno, hay mayorías y minorías. Ha quedado claro que el presidente Rafael Correa cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano, y eso es lo que cuenta en democracia. Lo que también se debe tomar en cuenta es que hay un proyecto de gobierno que se lo denomina programa de gobierno de 25 propuestas, que está dirigido lógicamente para coadyuvar a conseguir las mejores condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano en general. Eddie, te quiero hacer una pregunta. Yo en realidad tengo una convicción en general en términos de la política en diferentes partes, ¿no? Esto puede ser aplicable a mucha gente, ¿no? Claro, quiero decirle a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos había reelección más de una vez. Les recuerdo a Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt se eligió una vez, luego se religió, luego se religió y luego se religió Franklin Delano Roosevelt, pero murió. Entonces quedó como presidente Truman, que es el que arroja la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y que además la pidió que se echara con los designios de Dios el presidente Truman. Había esa reelección. Pero sí tengo la convicción, Eddie, de que en diferentes áreas de la política, ahí te va la frase, ¿no? A los políticos hay que cambiarlos con la frecuencia que se cambian los pañales y por las mismas razones. Dicho de otro modo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, no puede haber la posibilidad de que en el Ecuador, como en otros países, pero en el Ecuador, el hecho de que una persona se quede tanto tiempo, nuevamente otro periodo, por ejemplo, pudiera verdaderamente estar ya desde el poder entrando a situaciones adversas a lo que originalmente les llevó al poder. ¿El caso de Rafael Correa, te pregunto? Bueno, no es el caso. No es el caso, pero que pudiera ser el caso. Que pudiera ser el caso. Bueno, no es el caso actual. La actual Constitución prevé la reelección por un solo periodo. Por un solo periodo. Y en base a esta Carta Magna, pues el presidente Rafael Correa ha sido reelegido democráticamente y constitucionalmente. Bueno, y hay que recordar que en el primer periodo él renunció a la presidencia, ¿no? O sea que no terminó su primer periodo, o sea que estamos un poquito en su segundo periodo, con un poquito más, y será su último periodo, ¿no? Bueno, el presidente Rafael Correa ha sido elegido para el periodo 2013-2017. Periodo 2010. ¿Cómo le fue a Rafael Correa aquí en Los Ángeles? Porque la gente votó en el consulado que tú encabezas, los ecuatorianos fueron a votar aquí en Los Ángeles. ¿Cómo le fue en el resultado? Así es, el presidente Rafael Correa ha obtenido un triunfo contundente aquí en Los Ángeles. Ha ganado con más del 56% de los votos, lo cual significa el apoyo irrestricto a su gobierno, y de igual manera pues se ha obtenido una amplia victoria en lo que tiene que ver con asambleístas nacionales, asambleístas por el exterior, parlamentarios andinos, lo cual pues refleja que el presidente Rafael Correa goza de un amplio respaldo popular. Una última pregunta, salvo que tú quieras agregar algo. ¿Qué significaron aquellas palabras de Rafael Correa en Quito que pronunció el día de ayer en el sentido de buscar que ahora sí el cambio sea irreversible, que no haya marcha atrás, y también el hecho de que dijera que la prensa fue la gran perdedora? Bueno, yo lo que creo es que
Lógicamente, en estos años de gobierno se han hecho profundas transformaciones sociales, económicas y políticas a favor de todo el pueblo ecuatoriano, pero lógicamente, como lo ha dicho el presidente Rafael Correa, quedan muchas cosas por hacer. Y precisamente en este plan de gobierno, que contiene 35 propuestas para el socialismo del buen vivir, se tiene pues previsto sobre todo reducir los niveles de pobreza en el Ecuador, continuar en esa lucha. Están regresando al Ecuador mucha gente, ¿no? Por un lado, por la terrible crisis allá en España, donde había y sigue habiendo muchos ecuatorianos, pero están regresando también al Ecuador, en propias palabras que escuché de Rafael Correa. Sobre todo están regresando porque el Ecuador de ahora es un Ecuador que ha avanzado muchísimo, ha progresado muchísimo gracias a las políticas gubernamentales. Se ha mejorado la calidad de vida de todos los ecuatorianos, goza de una estabilidad democrática, económica. El Ecuador tiene una de las mejores economías de América Latina, lo cual pues permite que los ecuatorianos tengan confianza nuevamente en su país y en este gobierno. Esto está siendo reconocido pues incluso por algunos que eran muy críticos de Rafael Correa, y recientemente el periódico The Guardian de la Gran Bretaña pues un artículo muy a fondo analizando punto por punto la creación de infraestructura, la eterna excusa para hacer carreteras por lo accidentado de la geografía ecuatoriana, decían, y ahora con Rafael Correa pues están esas venas de la economía, ¿no? Que son las carreteras incluso creo que de doble carril, o sea, muy amplias, ¿no? Hay una infraestructura tremenda ahora en el Ecuador, ¿no? Así es, la infraestructura vial en el Ecuador es sorprendente y se ve a las claras el gran progreso que tiene el Ecuador hoy en día. Bueno, ¿algún punto débil? Lo escuché ofrecer disculpas, decía perdón si de repente me gana mi carácter, no sé a quién insultó por ahí, un poquito de la tentación autoritaria, que es lo que más le critican. Evidentemente los que más, hay otros que se van con la cosa de que otro comunista y ese tipo de cosas. Bueno, ya nadie se cree esos cuentos. El presidente Correa no es autoritario, el presidente Correa es un hombre frontal que dice las cosas por su nombre, y eso a veces en el Ecuador pues no les gusta, sobre todo a los grupos que defienden los intereses de las grandes empresas económicas, ¿no? Bueno, Eddie Bedón, algo que tú quieras agregar que mis preguntas no hayan generado, que le quieras comunicar a la gente que nos está sintonizando, que nos está mirando en este proyecto que estamos lanzando. Te entrevisté para la televisión por acá, ahora estamos en este medio acá, ¿cómo ves? Si le quieres mandar un... Así es, quería felicitarte muy sinceramente por esta nueva propuesta de periodismo que me parece muy interesante, esta fusión de este gran equipo entre este querido y prestigioso periodista como es Rubén Luengas, un periodista frontal, objetivo, que no tiene pelos en la lengua, y Red Generación, lo cual hace una combinación perfecta para un periodismo serio, objetivo y frontal. Y agradecer la oportunidad que me han dado el día de hoy de participar unos momentos en este programa, y a pesar de que la jornada ha sido bastante larga, como ustedes saben, las elecciones se realizaron este domingo 17 de febrero, pero prácticamente han sido ya 72 horas que no he parado y no he dormido, pues ya cumpliendo con distintas responsabilidades, y a pesar de estar cansados, pues siempre vamos a tener un espacio para compartir nuestras opiniones. Eddie, pues muchísimas gracias. Este es un espacio que sin duda va a crecer, ¿no? No tengo la menor duda de que vamos a crecer. Déjenme no decirle, estoy al aire, mi querido amigo, ahorita te llamo, no seas gacho. Le estoy contestando a otra persona. Entonces, gracias en verdad, y te pido que mantengas este contacto porque este medio va a crecer, porque hay mucha gente que está aquí comprometida
con la honestidad, con la veracidad. Muchas veces nos vamos a equivocar, venga la crítica, sin duda, adelante, y gracias a Eddie Bedón, y te dejamos que te vayas a dormir después del trabajo que realizaste intensamente. Sale, Eddie. Gracias Rubén. El mejor de los éxitos en esta nueva etapa del periodismo serio, frontal y objetivo. Muchísimas gracias, Eddie Bedón. Esperamos así no traicionar esos conceptos, y cuando lo hagamos, ustedes láncense duro. ¡Láncense duro! Si entran a rubenluengas.com en este momento van a encontrar algo que escribí hoy en la tarde sobre... Lo leí en la jornada y verdaderamente me duele mucho lo que está pasando en España, lo que está pasando en gran parte del mundo, en Grecia, etcétera. Pero el tema de los suicidios, fíjese, nada más en el 2010, ¿no? Se alcanzó un nivel de casi 4,000 suicidios en España, que tiene que ver con lo que llaman allá los desahucios, los desalojos de las casas. Porque también allá llegó esto que hemos visto aquí en Estados Unidos, donde muchos que nos escuchen fuera, tal vez no lo sepan, pero aquí hubo gente, y lo vimos, hicimos reportajes de eso, gente que se quedó literalmente en la calle, que estaban viviendo con sus cosas en los automóviles, cuando toda la cuestión de los foreclosures, de los embargos, en fin, que todavía sigue. Lo que pasa es que ya vamos cambiando la página del periodismo y pensamos que ya no están esas situaciones. En España es tremendo lo que ha ocurrido, que en ese sentido ha habido casos recientes de una mujer que perdió su empleo, que se inmoló, que se quemó, pues. Está con quemaduras del 50% de su cuerpo, con hijos, no encontraba trabajo, un verdadero drama. Entonces, escribí una reflexión y algunos datos importantes acerca de este tema que pueden encontrar en rubenluengas.com, donde retomo también, van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con la poesía? Bueno, tomé algunas frases del romancero gitano, de Federico García Lorca, ese hombre que fuera asesinado en el contexto de la Guerra Civil Española. Federico, gran poeta, Federico García Lorca, el autor de Bodas de Sangre. Bueno, él tiene en su romancero gitano algunas frases contundentes que están viviendo ahorita los españoles, como por ejemplo, derramar lágrimas, derramar zumo de limón por la amargura. Es tremendo. Estuve hace 2 años en España, en la Puerta del Sol, grabando allá y testimoniando el movimiento de los indignados. Fue hace 2 años, cuando fue el Papa Benedicto ahí, por allá andaba. Hubo un choque tremendo ahí en la Puerta del Sol entre católicos seguidores del Papa y un movimiento de los indignados que habían pedido con anticipación la plaza, los querían correr, se armó un revuelo, en fin. Pero todo este movimiento hay que seguir. Yo subo mucho a las redes sociales lo que pasa en España. Algunos dirán, ¿qué nos pasa? Lo que pasa del otro charco. No, estamos todos conectados. Ante un mundo que el que se quede nada más mirando como el chinito, pues se va a quedar fuera de la jugada. Y lo que pasa en España es algo muy cercano a nosotros. Aquí en Estados Unidos lo hemos vivido de manera dramática. Y los suicidios. Y entonces por ahí va un poquito también la cuestión de las frases de Federico García Lorca para ubicar una madrugada muy lejana. Un amanecer que no llega para muchos españoles, que se partieron aquello, se la partieron trabajando. No se trata de flojos, no se trata de gente que no quiera trabajar, de, ¿cómo les llaman? Perroflautas, no se trata de eso, de gente que se la ha partido y que de repente no puede ser el arquitecto de su propio destino. Y ahí sí no se trata de negar el individualismo y el esfuerzo personal. En el Evangelio dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Correcto, el flojo, el holgazán, el que quiere vivir de la tranza. Pero a eso no se refería a San Pablo. Pues a eso se refería a San Pablo. Aquí hay gente que quiere trabajar, gente que se la ha partido y de repente, vámonos. Los amos de las decisiones bancarias, financieras y del greed, se me fue la avaricia, ¿verdad? De la avaricia, pues resulta que colocaron una serie de estructuras donde metieron en estas burbujas inmobiliarias a mucha gente y vámonos, caput. Bueno, lean por favor rubenluengas.com, eso que subimos hace poco en torno a los suicidios en España, que son verdaderos. Es la primer causa de muerte violenta en España después de los accidentes automovilísticos. Vamos a ver con qué me están soplando. Y lo de Iberia. En este mismo contexto, la huelga, ¿no? Del conflicto que está viviendo Iberia. Y tenemos aquí las imágenes, vamos a verlas. ¿Son imágenes así de video? Video. Vamos a, me callo tantito, mi estimado Carlos, para que lo escuchen. ¿O es la solamente una imagen, solamente sí. La imagen. Bueno, pues ahí está. Y hubo violencia, hay algún video por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué? Sí,
Sí, me dicen que... Bueno, aquí, gracias, no sé qué me dijeron, se me está secando acá la onda. Bueno, entonces así estamos llegando al final, eso allá en España. Estén pendientes de estos temas y estaremos retroalimentando redgeneración.com, rubenluengas.com, uniendo esfuerzos. Y les digo esto no para crearles así que esté llegando, pero mire, somos pocos, con muy poco, pero con mucho de aquello y también de aquello, es decir, de mucho corazón. Me quiero despedir con un pensamiento final. Lo metí aquí y lo vamos a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo vean. Dado que yo tenía esa tradición muy bonita realmente que mucha gente extraña y así me lo han manifestado, de ofrecer un pensamiento final a manera de corolario, a manera de reflexión final en este espacio informativo en contexto. Y es un pensamiento de Gandhi. Lo ponemos para que la gente lo vaya viendo, a ver si lo van. Ándele, aquí lo tienen. Pensamiento del gran Mahatma Gandhi. Me opongo, esto va por todo lo que hemos hablado de la violencia económica, la violencia de Estado, la violencia de balas, la violencia que nos tiene crucificados en México, la violencia aquí que sacan pistolas. Fíjense que hay una pizzería en Virginia que está dando sin 15% de descuento a las personas que lleguen armadas. En serio, no es broma. Es una verdadera locura. Y están en otra queriendo penalizar a todos aquellos que propongan que quiten las armas, que permitan la cosa de las armas. Bueno, es una verdadera locura. Entonces vamos a acudir a gente que está viva con su mensaje, pero que nos estamos olvidando de ellos, como Gandhi. Me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, esta es solo temporal. El mal que causa es permanente. El mal que causa la violencia es permanente, decía Mahatma Gandhi. Le tendremos todos los días al finalizar este programa un pensamiento final para compartirlos y si ustedes quieren sugerir pensamientos finales, los pueden enviar. Quiero que se despidan allá en México mis colegas y cada vez los quiero más, mis amigos, le meten muchas ganas. Vamos primero con las damas, si es que no se ha dormido. Noemí León. Ya se durmió. Aquí estoy. Bueno, tengo la mala costumbre de hablar con el micrófono en mute. En mute, pues no, quítate el mute, despídete pues de todos los millones que nos están sintonizando. Gracias a todos, muy buenas noches y mañana aquí los esperamos sin falta. Bueno, perfecto, y ahora vámonos con Carlos, el caballero, Carlos Garza. Muy buenas noches a todos y un gran saludo y reconocimiento a todo el equipo de Red Generación, a Jorge en su arte gráfico, a Adriana con todo el trabajo que hizo para poder tener todas las cortinillas y toda la cuestión perfecto. Visual, a Priscila, a Yoshi, perfecto. A Alan, a todos los compañeros de Red Generación. Perfecto. No quisiera mencionar más porque los puedo omitir. Entonces, perfecto, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Entonces ya nos pedimos con ese pensamiento final y ya nomás una frase final de mi parte. Gracias de corazón abierto y los espero mañana. Hoy entramos tarde, discúlpenos, pero trataremos de ser puntuales. 8 de la noche, de 8 a 9, aunque mañana como luego tengo contragolpe, tengo que salir barriendo de aquí a KPFK. Voy a tener a José Gutiérrez Vivó, si es que mi productor me dice que, pero él había confirmado, aquel periodista mexicano que durante años fue el número 1 en la radio mexicana, lo voy a tener. ¿Qué está haciendo José Gutiérrez Vivó allá en contragolpe, en la radio? Gracias de corazón abierto, buenas noches y hasta luego mi sombrero.